¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha bien. Bien, prosigo. Bien, como iba mencionando, tenemos al universitario Diego Ricasca. Es estudiante de quinto año de la Universidad Científica del Sur, pasante de Bioingeniería UTEC. Fue integrante del Consejo Directivo SOCIEM UXUR, además de ser parte del Consejo Directivo CPA SOCIMEP. Fue ayudante de morfofisiología en la Universidad Científica del Sur. Además es mentor en biología y química de la Universidad Científica del Sur y cofundador de su página, que próximamente podemos ponerlo en el chat para que puedan seguirlo y puedan investigar más de nuestro ponente. Además también de fundador de la página, que también podemos pasarlo por el chat para que puedan ver y buscar más. Bien, terminado esto, te doy pase, Diego, para que puedas empezar. Y si tienen dudas, cualquier cosa, vamos a estar al pendiente del chat. Y nada más recordarles de que el pretest ya fue enviado por interno al chat, al grupo de WhatsApp, para que puedan rellenarlo, no se olviden. Bien, ahora sí, Diego, te doy pase, lúcete. Bien, chicos, vamos a empezar hoy día nuestra ponencia. Vamos a hablar acerca de la fisiología de la micción. Vamos a hablar de algunos puntos importantes con respecto a este tema. Más que nada, tenemos que hablar por qué se concentra en la orina, cómo es el proceso exactamente, cuáles son los estímulos exactamente que van a proporcionar o van a generar la micción en sí, en el cuerpo humano general. Y además vamos a conversar un poco de algunos mecanismos que tiene también nuestro sistema tubular. Bien, vamos a hablar acerca de algunas cositas importantes, a conocer lugar y también definir lo que es osmolaridad correctamente, ¿no? Y bien, eso es lo que vamos a hablar más que en el día de hoy, así que vamos a entrar en esos temas. Cualquier duda, consulte, chicos, me lo pueden dejar en el chat, no se olviden eso. Bien, vamos a basarnos específicamente en varios libros de fisiología, en el Boro, en el Guyton, que son libros muy, muy buenos de fisiología, muy importantes para poder hablar acerca del tema. Bien, entonces voy a compartir un momento. Déjenme que está cargando mi Canva. Ya listo, chicos. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar básicamente de este tema. Mm, no, sí, sí, no, este. Ahora sí. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman todos? Chicos, hola, hola, hola. ¿Me confirman? Sí se ve. Ya, genial. Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la micción. Bueno, para una breve introducción tenemos que hablar básicamente del estímulo, ¿no? El estímulo reflejo es 200 a 300 mililitros aproximadamente de la micción. Y algo importante, ¿no? Cómo es que se genera la inervación de todo el sistema en general que vamos a tener que analizar en este caso. Cosas importantes. Primero, así a grosso modo. A ver, ¿quién me puede responder por el chat? Cuando así tenemos, antes de hablar de la inervación, ganas, o sea, alguien tiene muchas ganas de ir al baño, querer miccionar, ¿no? En general.
somos capaces de básicamente poder aguantarnos, o sea, poder aguantarte, como decir, la orina. Es gracias a que tenemos fibras, o sea, cierto comportamiento muscular esquelético que nos permite no impedir que salga la orina, ¿no? Entonces, ese tipo de inervación sí la tenemos, ¿no? Es principalmente dado por el esfínter externo a nivel vesical, que tiene esa inervación somática, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Son fibras motoras, ¿no? Como también sensitivas, ambas, las cuales van a inervar este esfínter externo, el cual va a tener esa facilidad. En cambio, el esfínter interno, usualmente es una inervación más por músculo liso, elástica, la cual va a corresponder una parte, ¿no? Usualmente a fibras simpáticas, usualmente el estímulo simpático. Es por eso que a veces cuando alguien tiene un estímulo así de sorpresa, tiene un estímulo de un momento a otro le van a robar o un momento a otro en el cual se asustó por algún motivo. Entonces, ahí el esfínter interno a nivel vesical puede tener algún componente simpático, el cual lo va a estimular y posiblemente se pueda, va a proporcionar la salida de la orina. Entonces, eso es lo que básicamente van a ser cosas importantes y que lo vemos muy cotidianamente, ¿no? Otras han visto en películas, otras veces han vivido o lo han visto en algún lugar, es lo que suele pasar, ¿no? Y además de eso tenemos que hablar de la vejiga urinaria, que el cual, como usted conoce también, hay un músculo que se llama detrusor, el cual va a tener un músculo liso también, el cual es unitario. Y este músculo liso es más de fibras parasimpáticas como también simpáticas, así que también tiene por ahí una inervación tanto simpática como parasimpática, la cual va a intervenir en la formación de la orina, ¿no? Y en la contracción, ¿no? Perdón, en la contracción principalmente, más que en la formación, más en la contracción de la vejiga urinaria cuando esto se va a llenar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la inervación va así, ¿no? Va desde las fibras lumbares hacia lo que son los nervios a nivel sacro, los cuales van a estar inervando la vejiga urinaria y en general todo el aparato esfinteriano, que va a ser la parte final para poder realizar la micción. Eso es en conclusión, ¿no? Lo que queremos más que nada ver con esta diapo. Bien, entonces con eso deducimos varias cosas, ¿no? Más que nada para que también hagan su pretest, post-test, ¿no? Entonces más o menos por ahí como que va el tema, ¿no? ¿Quién tiene más simpática, parasimpática? Eso es más que nada los puntos que les van a preguntar con respecto a la parte fisiológica. En cuanto a inervación, bien, eso es lo más importante. Entonces, hasta ahí, ¿ha quedado claro este punto? ¿O tienen por ahí alguna duda? ¿O algo que quieran acotar en el chat? No sé si están ahí, chicos. ¿Bien? ¿Todo claro? Bien. Entonces continúo. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta más que nada para reflejo de la micción y luego definir lo que es osmolaridad, ¿no? La osmolaridad, chicos, es un valor el cual lo vamos a tener que definir como una concentración molar de todas las partículas que tienen cierta actividad osmótica, ¿no? O sea, que son osmoles, en pocas palabras, ¿no? Tenemos principales osmoles, ¿no? En general, con los cuales se puede trabajar y con los cuales se va a medir la osmolaridad plasmática o la tonicidad. Entonces tenemos ahí el sodio y la glucosa como principales osmoles. Como también por ahí entraría el aurio, por eso se toma en cuenta dentro de la ecuación de la osmolaridad plasmática. Bien, eso es lo importante tener en cuenta. Ahora, algunos confunden el término osmolalidad con osmolaridad. Entonces, bueno, aclarar este punto, que a veces en varios libros o varias bibliografías tal vez por ahí lean, ¿no? Osmolaridad, osmolaridad, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, entonces la molaridad básicamente es un término que se usa para definir una concentración, una cantidad de osmoles por litro. En cambio, las molaridades se usa más que nada en kilos. Es la cantidad de osmoles por kilo de solvente. Eso es básicamente. Ahora, sí hay una diferencia entre osmolaridad y molaridad que sí es importante tener en cuenta. Es de casi 10%, algunos lo toman en cuenta del 7%, entonces por ahí como que va variando un poco. Y la fórmula clásica de osmolalidad es de 2 por la concentración de sodio plasmático más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2,8, ¿no? Y si lo quieres reemplazar por urea, pues le pones 5,6 y se acabó. Ajena la relación BUN y urea es de 2 a 1, ¿no? Aprox, ¿no? Para hacerle así un corte. Entonces, la molaridad y osmolaridad, ¿por qué varían? ¿Por qué el kilo y el litro como que no van de la mano? Es porque nuestra sangre no solamente está hecho de agua, sino sería como que darle como que iguales, ¿no? Como sinónimos o que sea una mala traducción de varios libros que tal vez por ahí han leído. No, es que básicamente si vamos a hablar de kilos y litros en la sangre, no podemos hablar de eso.
¿Por qué? Porque la sangre tenemos agua, pero no es el único componente sanguíneo que está ahí presente. Claro que es el más abundante. Al menos 930 mililitros va a ser en el plasma menos de agua. Entonces, ¿y lo demás a qué corresponde? A proteínas, a lípidos, a componentes celulares, entre otros, ¿no? En general. El cual va a ser el 7%, el cual le va a dar la variación a osmolaridad con osmolaridad, y por eso hay equivalencias. Es bueno conocerlas. Más que nada para entendernos bien. Bien, entonces, la molaridad versus la molaridad tienen fórmulas para hacer las equivalencias. Lo que nosotros usualmente calculamos es, como les iba diciendo, la cálculo de la molaridad, pero por kilo, ¿no? Por kilo de H2O. Entonces, este cálculo no normal, que casi siempre lo hacemos, el cálculo, que el valor normal incluso va de 275 a 95, incluso algunos dicen de 280 a 300, las bibliografías varían, pero aproximadamente es este, ¿no? El valor común que más se usa, ¿no? 275 a 295 milimoles por kilogramo. Es lo que usualmente se usa para poder definir bien lo que es osmolaridad en términos matemáticos. Ahora, lo que es osmolaridad con la R tiene una equivalencia con molaridad, que acá la ve muy bien. Básicamente son los milimoles por litro de agua, pero varían con la molaridad en 0,933. Básicamente el porcentaje que les dije antes, ¿no? 93, 7, es aprox, como algunas bibliografías lo llegan a variar, la gran mayoría que he podido ver lo toman de esa manera. Algunos 10%, otros 7. Entonces, más o menos es la variación. Entonces, eso quiero que más que nada quede claro para cuando hablen así de términos, pues más que nada vamos a hablar de molaridad y molaridad. Algunos lo toman como iguales, no hay mucho problema en ello, porque ya se ha olvidado muy común, pero en realidad sí es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Como que se diferencian. Por ahí que sí te preguntan, molaridad y molaridad como que, ¿cómo van de la mano? Entonces, más o menos tiene equivalencia. Ahora, ¿cuál es la regulación que va a tener el cuerpo sobre la osmolaridad o molaridad en general? Bien, la regulación de nuestro cuerpo, en síntesis, va a estar mediada por el hipotálamo. Hay hormoreceptores, ¿no? Para articular el núcleo supraóptico, los cuales van a estar ahí, ¿no? En general, y van a estar contribuyendo a poder decir, hay un cambio en la osmolaridad, no hay un cambio en la osmolaridad, o ha habido un cambio muy sugerente. Entonces, por ahí como que va a activar la sensación de la sed, y eso se activa sobre todo cuando la osmolaridad aumenta, porque obviamente si se concentra más la cantidad de glucosa o sodio, pues ahí como que necesitamos más agüita, y es básicamente el estímulo en la sed, ¿no? Por ejemplo, cómete ceviche, por ejemplo, un plato muy típico acá de Lima, que como bastante, entonces vas a sentir mucha sed. Es un plato hecho de pescado, en general cuando coman mariscos, ¿no? Vas a sentir esa sensación de sed porque es bastante sodio el cual va a entrar. Entonces, ese efecto que va a tener sobre la sangre va a dar como resultado que tengamos que consumir más agua. Entonces, es lo común que va a suceder. Ese efecto de sed está mediado por el hipotálamo. Que ese efecto luego necesite algo más, un estímulo más, claro que sí. Entonces, el efecto del hipotálamo va a ser la sed, y también va a ser el efecto hacia la hipófisis posterior, específicamente hacia la secreción de una hormona. La hormona se llama vasopresina. La vasopresina va a ser unas hormonas de la neurohipófisis que se va a fabricar principalmente en el hipotálamo y baja a almacenarse en la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis, cuando se necesita, sale. Entonces, ¿sale hacia dónde? A sus receptores. Esta vasopresina tiene receptores B1, B2, los cuales ya lo habrán explicado solamente en la ponencia de ADH, cuando hablar un poco acerca de este tema. Pero básicamente la vasopresina tiene la particularidad de concentrar la orina. Entonces, vamos a hablar un poco de ello también al respecto. ¿Qué pasa si es que hay o no hay ADH? ¿Qué sucede más o menos específicamente? ¿Y cómo va a descender la osmolaridad? En síntesis, mientras más vasopresina uno tenga, que también se conoce como ADH antidiurética, esta hormona, entonces, conclusión, vas a poder retener más agua. Entonces, se elimina menos agua. La idea es que vas a empezar a retener agua. Entonces, si empiezas a retener agua, entonces quiere decir que la orina se va a empezar a concentrar, se va a volver hipertónica. Entonces, por ese lado, como que tenemos que ir viendo cuáles van a ser los mecanismos que van a concentrar y diluir, que es básicamente menor concentración de la orina. Entonces, vamos a hacer ese juego durante básicamente la mayor parte de la clase. Entonces, osmolaridad, lo común, como ya les dije más o menos, la fórmula va así, ¿no? Puedes poner urea o BUN, como quieras, la última parte,
Pero molaridad o molaridad, principalmente se usa el término con L, como les decía, para definir bien esta fórmula, y osmolaridad es la equivalencia con 0,933. Pero en general a veces algunos los toman como igual y la fórmula sería la siguiente, ¿no? 2 de sodio por la multiplicación de 2 del valor de sodio, que en general el sodio se mide en 1000 equivalentes por litro en el plasma, la glucosa también se mide en miligramos por porcentaje, sobre 18, y el boom lo mismo sobre 2,8. Y como te dije, si reemplazas urea, ponle sobre 5,6, nada más el equivalente. Y la tonicidad quita de lado al boom o a la urea porque es bien conocido que tienen efecto osmótico la urea, pero si queremos tener un rango de lo que es la osmolaridad efectiva, como también le denomina mucho esta la tonicidad, o lo que va a haber cambios así bastante importantes, los cuales van a ser los principales osmoles que tenemos en el cuerpo, sodio y glucosa. Eso es lo más importante, los dos principales que tenemos que tener en cuenta y con eso trabajamos. Para modificarlo, y entonces, siempre que hablamos de sodio, vamos a hablar principalmente de este porque es el que más me importa. La glucosa también llega a modificar, claro que sí, pero cuando hablamos de concentración y dilución de orina, como que no va mucho al acorde la glucosa. Recuerda que la glucosa tiene un mecanismo de absorción diferente, al sodio no es igual, ya que el ion es más rápido, como lo que se pasa por todo metabolismo bioquímico, que lo hace un poquito más lento, y por eso no tiene mucha relevancia a comparación del sodio, que es el más importante, por obvias razón. Bien. Entonces, el balance urinario es así. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Ok, entonces, en una rutina normal, hablamos de fisiología normal. Pues la entrada de líquidos, de alimentos ingeridos y el metabolismo en general es de 2500 mililitros. Entonces, tanto la entrada como la salida tiene que ser igual. Entonces, la orina no tiene que, obviamente, excretar o permitir la salida de todo lo que vamos a ingerir en volumen. Es por obvias razones. Más o menos 1500 mililitros, para que te hagas una idea. Entonces, no tiene que ser más de ello. ¿Qué pasa si es más de ello? Un volumen normal, ¿no? Estoy hablando de un volumen normal. Entonces, hay como que más o menos me preocuparía, porque estamos botando más orina y nos estamos quedando con deshidratación, entonces por eso la tienes que darte cuenta. Y ojo, la orina no es el único mecanismo por el cual perdemos obviamente agua en general. Tenemos las heces, la piel, el sudor y el aire exhalado que también va a ser importante para perder agua. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este punto. Ahora bien, la osmolaridad urinaria es diferente a la plasmática que vimos en antes. Entonces, la orina puede concentrar muy poco o mucho también. Si hablamos de 40 miliosmoles, hablamos de algo muy, muy, muy diluido. O sea, se refiere a que está muy poquito de concentración de sodio, para que me entiendan. Y si hablamos de 1200, que es casi 30 veces el valor de ahí, como lo pueden ver, pues hablamos de algo, pero muy, muy, muy concentrado. Entonces, vamos a jugar con eso. Entonces, pocas palabras, vamos a tener que ver siempre cómo va la molaridad plasmática, cómo va a ser el filtrado para ir midiendo y más o menos ir haciendo nuestro esquema mental. Ojo, el organismo tiene un sistema de retroalimentación que lo mencioné que es medido principalmente por la ADH o vasopresina, como le quieran llamar, al final es lo mismo, la cual va a tener que hacer modificaciones en cuanto a la concentración de agua. Eso es lo más importante. Ojo, el riñón puede excretar hasta 20 litros de agua, pero sí saliendo diluida, ojo, con una concentración de tan solo 50 milismoles. Sí puede ser, sí, pero solamente en ese sentido, nada más. El riñón lo puede hacer, sí, porque básicamente hay zonas distales en la nefrona, específicamente, todo el sistema tubular, en las cuales se reabsorbe sodio sin, ojo, reabsorber agua. O sea, por eso se mantiene más hipotónica, ¿no? Se podría decir, o con una osmolaridad baja, la cantidad de orina, ¿no? Entonces la concentración de orina es poca. Entonces esa es la idea a veces en algunos casos en los cuales queremos secretar más orina y para no perder sodio, porque si no, imagínate, perder sodio, te dio hiponatremia, perder potasio, te dio hipocalemia, el cuerpo no va a hacer eso por grandes razones, pues, va a modificar muchos procesos. Y lo que hay el cuerpo básicamente es botar más agua y los solutos los intenta conservar. ¿Cómo conservará solutos el cuerpo? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Hay un interesante sistema el cual lo tiene que conocer. Entonces, el esquema de secreción de la orina es el siguiente. Imagínate que tomas un litro de agua.
¿no? Muchas personas dicen, voy a tomar 2 vasos de agua, a ver qué pasaría para empezar a orinar, o no he orinado, entonces empiezo a tomar 1 litro de agua. Ponte que una situación X, ¿no? O me comí algo muy salado, entonces voy a tomar medio litro de agua, pero... Entonces imagínate que tomes 1 litro de agua, ¿qué pasaría? Lo primero que va a pasar es que tu molaridad va a caer. Eso es lo que primero va a pasar. Entonces, la molaridad de la orina va a empezar el incremento. La de plasma de la color rojita. Entonces, mientras yo tomo agua, mi orina se va a empezar a concentrar menos. Y luego se va a restablecer, por ende razón. Se va a restablecer. Es normal. Ahora, el flujo de orina, obviamente, va a aumentar. O sea, la cantidad de orina que se va a empezar a excretar es lo que obviamente tiene que aumentar. Pero en cambio, la excreción de solutos, a pesar que yo me tomo 1 litro de agua, me tomo hasta 2, no tiene por qué ser tanto. Entonces, como que compensa. Entonces, tiene un mecanismo compensatorio. Bien, eso es lo importante tener en cuenta. Entonces, la diuresis que se va a producir, o la excreción de orina, que es lo mismo, va a ser una gran cantidad de orina, pero diluida, que básicamente explicamos en antes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. La orina no va a ser concentrada, a pesar que te tomes 1 litro de agua. Pero si te sigues tomando, en un momento puede que sí puedas como que botar un poco más de soluto, pero no tanto. O sea, el cuerpo no va a botar. Entonces, es lo bueno. Salvo que sea una situación patológica en la cual puede ser la insuficiencia renal o una tubulopatía en la cual no haya un correcto mecanismo el cual pueda permitir que el soluto, o sea, el sodio principalmente, o el potasio, el cloro, puedan conservarse y por ende se van a empezar a excretar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este sistema tubulo-renal. Ahora, el sistema tubulo-renal ya lo habrán visto, seguramente ya lo habrán más o menos mapeado, pero lo importante es tener en cuenta que tenemos una zona cortical y una zona yuxtamedular. Eso es lo que tenemos que saber en grosso modo. Entonces, la zona cortical tiene más nefronas abundantes. Es eso, es importante tener en cuenta. En cambio, la yuxtamedular tiene menos general. Entonces, más o menos por ahí va como que diferencia entre la corteza y la médula. Bien. Las asas de Henle más cortas, ojo, están acá a nivel cortical, y las más largas, por ende razones, no. O sea, acá se nota bastante bien, las asas más largas están a nivel yuxtamedular. Entonces, van variando más o menos por ese lado. La tasa de filtración glomerular, por ende, tiene que ser mayor en las que van a ser más largas, por ende razones, porque hay mayor filtración. Entonces, como tenemos una asa de Henle más larga, entonces, por ende va a haber mayor filtración y por ende acá es menor. Entonces, es como un cuadro comparativo para que nos podamos entender. Entonces, es eso, básicamente. Bien. Ahora, ¿quiénes poseen vasos rectos o menos en general? Pues lo que son los vasos rectos básicamente son vasos que van a ir acompañando y va a ser una diferencia muy importante para poder definir que a nivel medular hay una mejor filtración en comparación a nivel cortical. También los vasos rectos van a contribuir a eso. Esa es la conclusión, más o menos. Ahora, la dilución de la orina va a depender de ciertos mecanismos. Por ejemplo, la concentración del ADH cuando sea baja va a ser el momento oportuno en el cual nosotros vamos a ir, la orina se va a empezar a diluir. Eso es lo que tenemos que marcar. Entonces, tú siempre pones ahí. ¿De quién depende que la orina se diluya o no? Del ADH principalmente. Entonces, imagínate que hay poca ADH. Ya, bacán. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio y el agua, bueno, van a estar saliendo por ende razones. Y estos numeritos que están aquí, que ustedes lo pueden ver, tal vez no mucho me entiendan, pero son los valores de osmolaridad. Bien, entonces, los valores de molaridad van a ir cambiando mientras va haciendo su trayecto. ¿Ok? Mientras más es largo el trayecto, va a haber mayores cambios, por ende. Por eso es la importancia de tenerlo en cuenta acá, ¿no? Cómo va a ir cambiando esas cositas, nada más. Es eso lo que tienen que más o menos captar. Bien, entonces, al comienzo, ¿no? Tenemos el espacio de Bowman, ¿no? En la cápsula que está en el espacio de Bowman donde se va a formar la orina. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Empezamos con el espacio de Bowman, vemos que el sodio y el agua van a empezar a absorberse a nivel proximal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo es la absorción. Entonces, empieza por ese lado. Luego, la osmolaridad va a continuar y va a empezar en la asa de Henle, por obvias razones, va a empezar, va a meterse obviamente ya para la médula, como vemos aquí, va a ser la corteza de la médula. Y en estos túbulos, ¿no? Que va a empezar, ¿no? La asa de Henle, acá va a ser la parte más gruesita, que viene a ser la parte más gruesa, va a empezar a haber cambios en la osmolaridad. ¿Y por qué? Porque se empieza a concentrar más aquí por alguna razón, ¿no? La orina.
que se cambia de color, no se vuelve más amarillito. Es porque básicamente el agua empieza a salir. Entonces, como la ADH, como yo te dije, es la que retiene agua, es antidiurética, como no hay, entonces, primero, antes que actúe esa ADH, como no hay un mecanismo que concentre la orina, primero acá, ¿qué va a pasar? El agua va a empezar a salir poco a poco, poquito, no tanto. Y además de eso, el sodio, el cloruro de sodio, va a estar saliendo también por un mecanismo que se llama de contracorriente, que lo vamos a ver luego, básicamente, por un intercambiador, recuerda que hay un intercambiador cloruro, de sodio y cloro, el cual va a hacer el intercambio, una bomba, para poder salir y empezar a concentrar también la osmolaridad a nivel de la médula, ¿no? Y acá se empieza a concentrar también la orina. Luego de este mecanismo que a nivel de médula que existe, va a empezar a abrir canales de sodio y cloro, ¿no? Por donde, y ambos van a empezar a salir. Entonces, básicamente es eso. Entonces, de ahí, como empiezan a salir, va a haber menor concentración a nivel de la osmolaridad y va a haber también otros canales de sodio y cloro, los cuales van a permitir la salida de más sodio y cloro y la osmolaridad se empieza a concentrar a nivel de la corteza, pero a nivel de la orina se empieza a diluir. Y con el mecanismo del ADH, que básicamente el ADH, como está baja, entonces, ¿qué va a hacer? Va a diluirse mucho más. Entonces llega hasta 50, básicamente en la médula. Entonces, la falta de reabsorción de agua y la reabsorción continua de solutos que va a haber en este sistema contracorriente, que más o menos va así, como se dan cuenta, más o menos, va a hacer que va a facilitar que la harina se empiece a diluir por acá y acá se empieza a concentrar. Pues eso, nada más. Entonces, para hacer un balance, básicamente todo lo que había acá se empezó a ir por acá, más o menos por ahí, para que se hagan idea. Entonces, el sodio y el cloro van más o menos así, fluctuando entre estas comunicaciones. Por alguna razón, o por obvias razones, es así, ¿no? En forma de U o forma de una S, ¿no? Este sistema. Para que el sodio y cloro que va a entrar acá pueda volver a la orina y pueda salir y se pueda concentrar en la médula. Entonces, básicamente lo que queremos es impedir la pérdida de sodio y cloro. Por más que la orina esté concentrada acá, es porque acá empezamos a concentrar el sodio y cloro y lo empezamos también a concentrar en la médula y es porque acá no queremos que se vaya. Entonces, la ADH, como no actúa acá, entonces no va a haber una cantidad de agua que entre. Y por ende, el cloro y el sodio va a empezar a salir y se empieza a concentrar en esta zona. Entonces, básicamente, es un mecanismo el cual impide que se pueda diluir más la orina, ¿no? Entonces, ahora, el mecanismo de concentración es más que nada funciona a altas, ¿no? Cuando hay altas concentraciones de ADH. Entonces, va de la siguiente manera. Lo mismo, ahora funciona con urea, el cloro y el sodio van a continuar. Pero lo que va a pasar aquí es que va a haber un mecanismo el cual va a empezar a concentrar mucho más la molaridad aquí. ¿Por qué? Porque el mecanismo que va a estar actuando con la ADH va a permitir, ¿qué cosa? Que se retenga más agua y esa agua va a bajar obviamente cloro y sodio. Y obviamente también va a haber mecanismos osmóticos por parte de la urea, que también va a empezar a salir de la parte del túbulo colector. Entonces, este mecanismo va a permitir al final que toda esta concentración continúe acá, ¿no? Por eso acá se empiezan a igualar cantidad de concentración. Pero la ADH impide que el agua siga saliendo, ¿no? O sea, básicamente es eso. Entonces el agua va a empezar a quedarse y también va a hacer que la orina, con respecto al nivel de la médula, se empiece a ver la diferencia de la concentración. Entonces, cuando dimos la orina está diluida, si la orina está diluida, entonces se diluye a nivel de la médula, a nivel tubo colector. En cambio, si está concentrada, se va a empezar a concentrar a nivel del túbulo colector y a nivel de la médula. Pero siempre lo que va a estar acá ejemplificado es que el asa de Henle, su función es poder retener la cantidad de sodio. Esa es la idea, la cantidad de solutos. Esa es su función, para ir a la par con lo que es el túbulo colector. Y entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por eso que acá se sigue concentrando la cantidad de solutos. Y bien, más que nada va así, ¿no? A nivel del túbulo proximal va variando así la cantidad que vamos a ir viendo. Y hay una restricción, obviamente, de la diuresis en algún punto, ¿no? Que va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, la antidiuresis o restricción básicamente, de la excreción de orina con agua en cantidad, va a estar dada por obvias razones por la hormona antidiurética. Entonces, es por eso que está a nivel de los túbulos, ¿no? Finales, eso es lo más importante. Entonces, es así como va a ir fluctuando, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Son dos gráficos de ejemplo que van a ir más o menos la fluctuación de esta ADH, ¿no? Cómo va a ir cambiando. Entonces, la ADH, ¿dónde tiene sus efectos? Es a nivel distal principalmente, ¿no? Si te preguntara, los efectos
principales que va a tener la DH es a nivel del túbulo distal, el túbulo colector cortical y el túbulo colector submedular interno. Entonces, esos tres, y así te preguntar, eso es lo principal. Entonces, es por eso que aquí vamos a ver la restricción de diuresis y aquí también hay una pequeña restricción producto del ACE. Entonces, esos dos efectos hay que tenerlos en cuenta, donde la osmolaridad se empieza a concentrar, bien, por parte del ACE y el túbulo colector. Bien, entonces, en el caso de la ASA, como te decía, la que funciona es el sistema de contracorriente, principalmente en las ramas ascendente y gruesa. Esta es la que va a tener ese principal transporte activo de sodio y cloro, el que va a tener comprometido el sistema de contracorriente para poder funcionar. En cambio, la ADH es la que va a mediar a nivel distal. Y es eso, ¿no? Entonces, el intercambiador funciona para eso. El intercambio entre túbulo colector y la asa de Henry. Por el sistema de contracorriente. Y bueno, aquí vemos un poquito más de este sistema. Básicamente tiene cuatro mecanismos. Entonces, el principal mecanismo, como te decía, era el movimiento de iones sodio, potasio, cloruro, entre otros, obviamente, pero principalmente iones sodio. Entonces, la idea es que nuestro ácido Henle, con los vasorreactos, obviamente, ¿no? Va a tener un mecanismo el cual va a permitir que se empiece a concentrar, ¿no? Acá la cantidad de osmolaridad a nivel de la médula, ¿no? Dentro de este espacio pequeño que está en forma de U. Entonces acá se va a empezar a concentrar, producto de que salen los canales de sodio y cloro. Eso es lo principal. Bien, acá se concentran los solutos. Ese es el mecanismo. Luego, para hacer un balance, básicamente, empieza a haber un traspase de lo que es los solutos de este lado hacia lo que es la médula y luego alcanza como que un equilibrio, si se dan cuenta acá. Más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, va a haber un transporte activo, básicamente. Y acá es un transporte principalmente pasivo que va a estar dando ahí. Ahora bien, luego de esto, que vemos aquí transporte continuo que hay, va a haber también otra abertura. O sea, se repite algo muy similar, como se dan cuenta. Entonces, va a haber un transporte activo que obviamente el sodio y cloro también se va a acostar a la médula. Y obviamente, otra vez, por un punto de balance, ¿no? Para poder concentrar la orina, perdón, diluirla mucho más, va a haber un intercambiador aquí por parte de esta membranita que está a nivel de la asa de Henle, va a permitir que toda esta cantidad de molaridad empiece a aumentar acá. Entonces, básicamente se dan como 4 o 6 veces este paso hasta que se concentra de esta manera. Entonces, esa es la idea. Entonces, ese básicamente es el mecanismo contracorriente. Y aquí se ve un poquito mejor también, más o menos cómo va el detalle, ¿no? Que antes vimos, ¿no? De 300 empezaba a aumentar y así van, ¿no? Los solutos de acá empiezan a entrar, por eso se empieza a concentrar por obvias razones esta zona de acá. Entonces, si se concentran los solutos aquí, obviamente se tiene que concentrar más acá. Entonces, ¿qué pasa con concentración de solutos? Tiene que compensarse también con la cantidad de agua que va a ir hacia este otro lado, ¿no? Como está en U, entonces el agua va a poder ir de este lado a este otro lado por un mecanismo, básicamente es eso, lo que va a funcionar, un mecanismo de osmosis. Llega acá, ¿no? Obviamente la concentración se va a mantener por obvias razones, porque es un mecanismo de intercambiador nada más. Y luego se va a empezar a diluir más. ¿Por qué? Porque el soluto empieza también a tener su mecanismo de salida. Entonces, ese mecanismo de salida hace que se diluya la harina y se conserven los solutos. Esa es la idea, ¿no? Que los solutos se empiezan a concentrar, luego se diluya, básicamente es ello, y se mantenga la osmolaridad acá a nivel de la médula, y luego empieza a salir el soluto. Entonces, existen otros tres mecanismos, claro, hay un transporte activo de iones a nivel del túbulo colector, que es lo que básicamente vimos en antes, a nivel tubo colector, que también hay, el de transporte constante de iones, es también lo que va a producir eso. También hay un transporte activo perdón, también hay una difusión facilitada de urea, la cual no se ejemplifica mucho, pero la urea también puede tener un proceso ahí importante, ¿no? Sobre todo con la DH a nivel final y también al comienzo, ¿no? La DH, perdón, la urea por sí sola también tiene un mecanismo osmótico que principalmente es a nivel túbulo proximal, la rama ascendente y final. Y luego está la difusión de tan solo pequeñas cantidades de agua, desde los túbulos medulares, básicamente se ¿no? Entonces, esta difusión de agua es muy poquísima, lo cual hace que se permita la reabsorción de más solutos, ¿no? Y no se pierda. Entonces, ese es el mecanismo principal. Y bien, chicos, eso sería básicamente lo más importante en este punto. No sé si alguno tiene alguna pregunta por ese lado.
Bien, entonces chicos, vamos a resolver algunas preguntitas, ¿ya? Bien, con respecto a este tema. A ver, básicamente es ver lo del post-test y su pretest para que lo podamos resolver así chévere. Bueno, más que nada para los que están atentos, ¿no? Para mostrarles ahorita la resolución. Y bueno, más o menos para que lo puedan razonar de esta manera, ¿no? Ahí les comparto. Y ya está. Ok. Ahí para que lo puedan chequear. Ya, si más o menos captaron el tema, como que más o menos lo van a poder hacer así rapidito. Entonces, a ver, chicos. Ya bien, chicos. ¿Qué es el evento o qué evento ocurre al final de la misión y es fundamental para el control voluntario del vaciamiento vesical? ¿Cuál de ustedes aquí marcarían como respuesta acá correcta? Nos lean el chat, chicos. A ver, alguno, más o menos tiene la clave por ahí. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál sería ese mecanismo el cual va a producir que la misión al final salga? ¿Cuál es el mecanismo por el cual depende siempre? Recuerdan que teníamos un estímulo reflejo, ¿no? Que daba por fieras del sistema autónomo y sistema somático. Pero ¿de quién dependía la última salida de la orina? O sea, básicamente de quién es el efector último. A ver, razonando. La contracción del esfínter uretral externo, para ustedes, ¿podría ser la clave? Mm, podría ser, ¿no? Porque usualmente la contracción del esfínter uretral externo era una inervación de tipo somática, ¿verdad? Como les había dicho, ¿no? Entonces tiene músculo esquelético, el cual va a permitir la salida. Entonces podría ser una clave, ¿ya? La contracción del músculo detrusor. El músculo detrusor, como lo vimos, tiene fibras tanto parasimpáticas como simpáticas, ¿cierto? Entonces la vejiga tiene ese mecanismo, pero el cual no es el voluntario, y no lo pueden clasificar como voluntario porque si es parasimpático, simpático, es autonómico, o es autónomo, no depende de nosotros. Ahora, la relajación del esfínter uretral interno. Obviamente, como le decía, ¿no? Que este se relaje o no, no es un mecanismo voluntario, usualmente es involuntario y se da sobre todo cuando hay un susto, ¿no? Sí, ¡fua! Y se relaja, ¿no? Por algún motivo. Entonces, puede pasar, sí, puede pasar, como le decía, ¿no? Pero no es el que debería pasar, ¿no? Usualmente, ¿no? O sea, en un susto, si alguien te ponía un caso de un susto, este sería como que, claro, ¿no? O sea, fíjate un susto sin el cual una persona, no sé, en Halloween, te asustó y por casualidad, ¡fua! Se escapó. Entonces, básicamente es ello, ¿no? Entonces sería básicamente un mecanismo de susto. Y bueno, el uréter no tiene una contracción, ¿no? Como tal, ¿no? Así que podríamos definir como que es el que se contrae, sí o sí, ¿no? O sea, más depende de los esfínteres. Entonces, la clave probablemente sería la, por ese lado. Ah, seguimos, chicos, seguimos. A ver. Quiero que participen más. No sé si están ahí en el chat. Se me han dormido, creo que ya. Bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de siguientes, hablando acerca del sistema contracorriente en las alcalinas, sería una afirmación más correcta? A ver. La porción ascendente permite transporte activo de agua. Más que eso es un transporte activo de solutos, ¿verdad? Como les había mencionado, para el cual lo puede mantener. La porción descendente de la ACGN es permeable al sodio, lo cual facilita su reabsorción. Eso también es en parte cierto, pero el mecanismo por el cual nosotros vamos a denominar el sistema contracorriente es que es impermeable al agua, ¿no? Es eso principalmente. Y sí, permite un transporte activo, como dice acá, ¿no? Pero es más que nada la porción ascendente, la cual habíamos visto, ¿no? Recuerden que la porción descendente, como lo vimos en el cuadro, sí permite hasta cierto punto, en la porción descendente, el pase de agua. O sea, todavía es permeable al agua. Entonces, como que la porción descendente no te ayuda mucho. Bien, entonces, por eso de aquí no podría ser por la porción descendente. Y la porción descendente es falso. Si te dicen que es impermeable el agua, es falso. ¿Ya? Esto de acá es falso, falso. Ya solamente la única parte que es impermeable el agua, si te preguntan un momento donde yo puse ahí justo y marcado para sistema contracorriente, es la parte de la asa gruesa.
eso es lo que siempre te va a poder consultar. La parte ascendente es donde funciona principalmente el sistema de contracorriente. Y es el que permite que el agua no se escape tanto, lo cual va a permitir que no se escape por ello tanto soluto. Esa es la idea. Y luego dice, durante el llenado de la vejiga, ¿cuál de los siguientes describe o al menos el control de los esfínteres? Ya una pregunta más para poder recalcar lo mismo, ¿no? El esfínter uretral interno se relaja para permitir el llenado. Falso, no se tiene que contraer, ¿no? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Lo que tendría que contraerse, ¿no? Para impedir que se escape la orina, en pocas palabras, ¿no? Entonces tiene que permanecer contraído. El esfínter uretral externo se mantiene contraído para el control voluntario. Sí, eso sí es verdad, ¿no? Sí es verdad, sí lo habíamos más que nada afirmado. Más que nada para calcar ese punto. Ambos esfínteres se relajan durante el llenado. Ese es falso. Obviamente no necesitamos relajación, posiblemente de ninguno. Ambos esfínteres están controlados por reflejos autonómicos involuntarios. Es también falso. Primero, el esfínter interno si era autonómico, principalmente, y el externo si es un esfínter que está controlado por un sistema somático, ¿no? El esfínter externo. Entonces, la clave acá sería la B, si te preguntan, ¿no? El esfínter interno se mantiene controlado por el control voluntario. Ahora luego, en condiciones normales, ¿no? ¿Dónde se observa la mayor cantidad de agua? Si te preguntan. Es una pregunta típica que también te hacen. Entonces, eso sí es solamente por datos. Es a nivel del túbulo proximal, donde sea la mayor cantidad de reabsorción de agua. Eso es lo principal que siempre te preguntan, ¿no? ¿Por qué la razón? Porque hay un transporte activo de sodio y cloro. Ese es el motivo por el cual hay este transporte. Nada más es ello. Entonces, eso es lo que casi siempre te preguntan, por esa afirmación. Entonces, el sustento es porque hay un transporte activo de sodio y cloro y por ende también un transporte activo de agua. Eso básicamente. La rama descendente de Henle, la fina, también tiene ese mecanismo. También tiene ese mecanismo, pero no tiene un transporte tan activo de sodio y cloro. Entonces, como por ello, como que no es el principal. Si te preguntas, siempre es el túbulo proximal. Siempre a mayor proximidad, a mayor absorción de agua. Es lo normal. Ahora, por último, nos falta ver la última clave. Con respecto a la aldosterona, como ustedes ya han visto solamente este tema, un poquito acerca de ello, después de esta pregunta, bueno, conocerán que la aldosterona tiene un mecanismo, al igual que la ADH, muy parecido en cuanto a que ambos van a permitir lo que es la entrada de agua y sodio, ¿no? Entonces, pero principalmente la ADH es agua, ¿no? Como tal, pero la aldosterona sí está agua y sodio, ¿no? Por ende, porque permite el sodio, al final, una de las razones, hay un efecto osmótico para el agua. Primero, la aldosterona, como ustedes ya la han visto solamente y solamente la van a ver en episodios posteriores, en los cuales quiero más que nada que lo sepa, por cultura general, tiene un efecto osmótico por parte del sodio. Entonces, si te hablan de aldosterona, te hablan de una hormona en la cual va a permitir que el agua permita su ingreso por el sodio. Entonces, ese es el efecto. Entonces, mientras más sodio ingrese, más agua va a entrar por él. Entonces, eso va a elevar la presión. Es un mecanismo de control de, básicamente, la presión, lo que van a ver con la aldosterona. Entonces, la aldosterona tiene que ser o sea, permitir que no haya una hipotensión, o sea, permitir que la presión aumente. Entonces, todo lo contrario a que te haya disminuido o quitar agua es lo que tenemos que ver acá. Entonces, si por algún motivo disminuye la reabsorción de sodio, entonces, por ende, no se va a absorber tanta agua. Entonces, la aldosterona lo que tendría que hacer es aumentar. Entonces, por esto es falso. Tiene que aumentar, ¿ok? Acá debería ser aumentar, no debería ser disminuir, ¿ok? Ahora, después de eso. Como te dije, tiene que absorber sodio y a la vez agua. Entonces, incrementa la absorción de agua a nivel proximal. No, esta absorción de agua no depende de esta hormona. Si te preguntaran también, no depende de la aldosterona. ¿Ok? Es un mecanismo igual sea a nivel túbulo proximal. Principalmente dado por la urea también. Por ahí como que trabaja un poco. Y bueno, por ende razones, la clave de acá sí sería la más correcta, ¿no? Que si permite la absorción de sodio, entonces como es un osmol, el cual va a permitir también la entrada de agua, y si por cultura general tiene que conocer que también la aldosterona permite la salida de potasio. Entonces, eso es más que nada pregunta que quise agregar, adicional más que nada por conocimiento general, porque vamos a hablar luego ya de potasio y sodio en la próxima clase. Pero eso por términos generales es lo más importante conocer de esta clase. Y bien, chicos, no sé si hay alguna duda, consulta por ahí. Recuerden que es la absorción de sodio pero es secreción de potasio, por eso está tan mal. ¿Ya? Por esa pata.
Chicos, sí. Entonces, mientras voy dejando de compartir, bueno, chicos, invitarles a nuestras redes sociales, tanto las mías como a la Academia Timet. Tenemos actualmente nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook. Le voy a dejar las redes por el chat de Teams, en este caso. Ahí les dejo las redes de nuestro canal de Teams. Y mis redes propias, que es Dr. Ricasca. Ahí les dejo mis redes, chicos. Entonces, cualquier duda, consulta, también pueden escribir con respecto a este tema, que es bastante sencillo, ¿no? No es tan complicado. Entonces, el siguiente tema que vamos a tomar, chicos, es iones. Así que vayan preparándose para la parte número 3, sería de lo que es fisiología renal. Y podamos hablar un poco más acerca de los iones, que es un tema mucho más